Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Escuchen bien, este es el capítulo 20. Felices de acompañarnos ya durante tantas semanas. No se olviden de seguirnos, de activar la campanita y por supuesto de recomendarnos. Sigue avanzando este 2025 electoral en Argentina y en estos días votó Santa Fe, votó Formosa y se prepara para votar la provincia más poblada del país. Ahí, en la provincia de Buenos Aires, hora de descuento para la inscripción de alianzas y para el cierre de listas. Y todo esto se da en el medio de un clima espeso en nuestra política. Un presidente que insulta y descalifica como nunca antes, una oposición que ataca y escracha y hasta un Congreso convertido en una cancha de fútbol. Además, luces y sombras de la economía que lideran Javier Milei y Luis Caputo. Inflación estable, a la baja, con crecimiento económico dispar y algunas dudas del mercado sobre lo que viene. ¿Y qué pasa con YPF? Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder, con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Y Los Pasillos del Poder es presentado por La Cardeus porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar a pesar de que la actualidad no te deje dormir tranquilo. Este mes en La Cardeus pagás una línea y te llevas la superior. Ahorrá hasta un 60%, pagán 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Ya sabes, La Cardeus, tradición de calidad. Y este episodio de Los Pasillos del Poder va a empezar por un tema difícil, escabroso, preocupante, que tiene que ver con, de alguna manera, el regreso de la violencia política a la República Argentina. Discursiva, en buena parte, pero también física. Y acá es inevitable hablar, ya lo sabés, por supuesto, del otro lado, lo agresivo que es el presidente Javier Milei, que por supuesto, los que lo defienden se escudan diciendo que es transparente, que es espontáneo, que no tiene filtro y que por eso justamente lo eligió la gente, pero somos muchos los preocupados por el decaimiento institucional que se genera cuando se pasan ciertos límites. Y si no me creen, escuchen este compilado que armé para ustedes y que apenas resume los últimos 4 eventos públicos del presidente argentino. Esto dice adelante de los micrófonos. La crueldad, sí, soy cruel, cucas inmundos, soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien. Kicillof es el último zar de la miseria, el heredero de un modelo condenado al fracaso, que destruyó todo lo que tocó. Está escondido en su Kremlin, que es el gobierno provincial, un monarca diminuto, que priva a la gente de libertad por miedo a que ganen autonomía. Si fuera nada más que eso, se me ocurrió decir algo, pero no importa. Sigamos. Son burros sin el atributo. Digamos, Kicillof es el burro en nuco. O digamos la mierda humana de Marcelo Bonelli, que cada vez que tengo una negociación con el Fondo Monetario Internacional dice que lo voy a echar a Toto Caputo. Lo volvió a hacer ahora. Pasó así esta semana que pasó, sí. Y lo hizo. Y le contestó gente del equipo económico. Bueno, también. ¿Y siempre se equivoca para el mismo lado ese mierda humana, sorete mal cagado? Cuidado. Quedó claro, ¿no? Lo que pienso de Bonelli. La mierda humana de Morales Solá. Sacó una nota, por ejemplo, en un momento, la mierda esa diciendo que yo me rodeaba de mediocres para poder lucirme yo. La plaga está saliendo de tu boca. El mejor ejemplo es Stupidolini, o sea, Tontolini, Bobalini, Pautolini, Merdolini. Sí, hay más, hay un montón. Sí, hay un montón. Es fuerte, ¿no? Cuando lo escuchás y cuando, insisto, te das cuenta que es solo lo último del presidente Javier Milei, que desde el 10 de diciembre de 2023 viene utilizando este tono. La verdad creo vamos a coincidir que algo está pasando. La pregunta que me vengo haciendo y que se vienen haciendo muchos consultores, especialistas en opinión pública en la República Argentina, es si esto va cansando a la gente. Bueno, hay un informe de hace pocas semanas de la consultora Pulsar Research que hace un estudio a nivel nacional que pregunta precisamente
precisamente por las formas de Milei. Y aparece un 47,9% de la gente, es decir, la gran mayoría, que dice, por más que resuelva el problema económico, las formas de Milei sí me parecen un problema. 47,9, que es un número que ha ido creciendo con el pasar de los meses. Un primer mensaje de alerta. Y hay otro informe muy interesante, en este caso de la consultora Sinopsis, también hecho en toda la República Argentina, que le preguntó a la población en qué medida cree que Milei respeta la convivencia democrática con otros actores que piensan distinto a él. Bueno, el 48,4% de la población dice que no respeta la convivencia democrática versus un 30,8% que manifiesta la respeta mucho. Pero me interesa hacerle doble clic a la respuesta de la gente cuando la dividen por a quién votaron en las elecciones nacionales de 2023. Obviamente que todos los que apoyaron a Massa están en desacuerdo con la forma de Milei. Obviamente que los que votaron a Milei tienen un apoyo mayoritario a Milei en cuanto a su convivencia democrática, pero hay algo llamativo y que es que hay muchas divergencias entre los votantes de Patricia Bullrich, es decir, el PRO o lo que era Juntos por el Cambio. El 18,6% de sus votantes dicen que Javier Milei no respeta la convivencia democrática y el 31,2% que la respeta poco. Ojo, porque estos son los votos prestados que tuvo el actual presidente argentino por parte de otros espacios políticos quizás más apegados a lo institucional, al menos sus votantes. Y, nuevamente lo digo, debería ser esto un llamado de atención para el oficialismo. No vaya a ser cosa que la gente de a poquito se vaya cansando por goteo. Pero quiero decir algo importante para ser justo, porque esta violencia discursiva muy fuerte por parte del presidente, y eso que no les pasé todo lo que dice o tuitea, sino apenas un resumen, no es la única violencia. Hace pocos días un grupo de personas fue a la casa en la provincia de Buenos Aires del diputado nacional José Luis Espert y tiró, lo voy a decir así, caca, estiércol, mierda en la puerta de la vivienda del funcionario. Por este hecho ya hay numerosos detenidos, entre ellos dos personas cuyo cargo llaman la atención. Una es Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, y la otra es Eva Karina Alejandra Mieri, funcionaria municipal y ex concejal de Quilmes. Todos involucrados presuntamente en la planificación y en la ejecución del ataque a Espert. Es verdad, y yo no voy a esquivar acá la polémica, me parece que suena exagerado detener a personas por este tipo de agresión en una cárcel federal, pero también es inaceptable que personas de este rango político, igualmente inaceptable siempre, vayan a tirarle estiércol a la casa de un diputado nacional libertario, por más violento que, también hay que decirlo, sea ese diputado nacional. Espero que coincidan, que estamos empezando a aceptar cualquier cosa. Y debería mencionar también el caso de José Lepere, el número 2 de Guado de Pedro en el Ministerio del Interior durante la gestión de Alberto Fernández. Es uno de los señalados por destruir con palos el interior del canal TN, Todo Noticias, el día que Cristina Fernández de Kirchner terminó con su prisión domiciliaria confirmada por la causa Vialidad. ¿No es todo una locura? Bueno, habló sobre estos casos, pero particularmente del ataque a Espert, Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, que es parte de la Cámpora y que analiza esta situación con estas palabras. No solamente Eva, sino una cacería, se llevaron 5 personas ya, contando a Alexia, que hace una semana está detenida. Por supuesto que no hay delito, es una persecución política, judicial, la que se está llevando adelante por parte de Arroyo Salgado, que no tiene coherencia alguna, es un mamarracho jurídico. Lo que están haciendo es una aberración a la democracia y no deja de recordarnos prácticas que se han vivido en la dictadura. Ya con Cristina detenida, Cristina presa, ahora van por todo lo que tenga un carácter político y militante, como en la dictadura, exactamente igual. Así que lo que consideramos es que no solamente esto agrede o avasalla a un sector, sino a la ciudadanía en su conjunto. Seamos honestos como siempre, suena un poco exagerada esta declaración. Durante la dictadura cívico-militar en la República Argentina se secuestraba a gente sin ningún tipo de orden judicial, se la maniataba, se la torturaba, se le robaban sus bebés y finalmente en muchos casos se la tiraba al Río de la Plata. Hay que cuidar un poco los conceptos y no exagerar más allá de toda la explicación sobre las controversias que se hilan unas a otras y que acabo de desarrollar.
Che, y ya que estamos hablando de violencia, no quiero tampoco dejar de decir que el Congreso en estas horas se volvió a convertir en una cancha de fútbol. La Cámara de Diputados logró abrir sesión para tratar proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con el financiamiento de las universidades o con la emergencia en salud pediátrica, una iniciativa que se originó a partir del conflicto entre el gobierno y el Hospital Garrahan, que todavía sigue abierto. Pero a pesar de que la oposición tuvo buenos números para obligar al oficialismo a tratar estos proyectos, la sesión se terminó suspendiendo cuando hubo un cruce muy importante entre el kirchnerismo y parte del oficialismo. ¿Por qué? Por lo que les contaba antes. Se terminaron cruzando con José Luis Espert por el ataque a su casa, pero sobre todo por estas detenciones que viene habiendo en la investigación judicial al respecto, que dicho sea de paso tiene la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Escuchen los gritos en pleno recinto. Bueno, hasta ahí porque seguramente esto los pone tan mal como me pone a mí. Después de toda esta batahola, la sesión, que tenía un temario interesante y que no le gustaba nada al oficialismo, terminó suspendida. Vamos a ver si la semana que viene pueden retomar el hilo legislativo. Quería arrancar por acá, pero por supuesto es imposible no meterme con el modo electoral de la República Argentina en este año en el que se vota el 26 de octubre, recuerden, para renovar parte del Congreso Nacional, pero todo el mundo está mirando qué va a pasar con las elecciones de la provincia de Buenos Aires el día 7 de septiembre. En pocos días, este miércoles feriado 9 de julio, tienen que inscribirse las alianzas y el 19 de julio, tampoco falta nada, se va a develar el misterio de las listas electorales allí en territorio bonaerense. Les voy a empezar comentando que el peronismo terminó conformando en estas horas una comisión con representantes de todas las tribus peronistas, como habían acordado Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof en su último encuentro en persona antes de que ella cayera detenida, y se vienen desarrollando distintas reuniones donde el propio Kicillof, pero también Máximo Kirchner y Sergio Massa, con algunos intendentes aliados de cada uno, están tratando de pulir los detalles de lo que debería terminar en una unidad. Claro, una unidad poco forzada, que nadie sabe si va a permanecer firme después de octubre, pero unidad al fin. Y si bien todos juran que el clima fue bueno, hubo algunas discusiones picantes, pero se terminó definiendo que la estrategia electoral la va a liderar el gobernador, pero el armado de listas va a tener el ok final de los tres, de Kicillof, de Kirchner y demás. Mientras todo parecía empezar a fluir, no digo que hayan bajado todas las tensiones, pero de a poquito se iba caminando en un acuerdo, fue Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y quizás el hombre más cercano a Axel Kicillof, el que casi detona todo, porque en un encuentro en Santa Clara del Mar, en la costa atlántica argentina, dijo que los de la Cámpora deberían aplaudir todo el tiempo al gobernador. Fue con estas palabras. Bueno, no, nunca. Mete una, mete dos, mete tres, volea, no sé qué, nunca lo aplauden al gobernador. Ahora, si acá se confunden algo, o ellos creen que se equivocó con algo, o no están de acuerdo, puteada, ¿no? Bueno, ¿qué dice Axel? Bueno, primera condición para la unidad es todo el día los tengo aplaudiéndome. Y si me equivoco me salen a bancar, no a matar. ¿No? Claro, lógico. Si yo mando un proyecto a la legislatura, no tengo problema en discutirlo. Ahora, una vez que entró el proyecto para tratamiento, lo tienen que votar todos sin chistar. ¡Vamos, vamos! Y yo digo eso. Palabras duras, como habrás escuchado. Bueno, tuve la posibilidad de preguntarle al propio Carlos Bianco si se arrepentía o no de esto y si declaraciones como la que acabamos de oír no rompen el camino a la unidad. A ver. Mira, lo principal es que hay un consenso en que los distintos sectores de nuestra fuerza política, del peronismo, son muy conscientes de que es necesaria la unidad para ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Ese me parece que es el primer paso y el paso fundamental, que todos estemos de acuerdo en el objetivo, que es la unidad del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Después están las discusiones, los matices, los debates, los acuerdos a los que tenemos que llegar. Lo único que te voy a decir es que se han mantenido reuniones constructivas.
en ese sentido, reuniones constructivas en ese sentido. Obviamente faltan negociar y acordar varios puntos, pero bueno, se harán estos próximos días. Pareciera estar más cerca que antes, pese a, ni vamos a meternos, las tensiones de las que hablamos teniendo todos adelante reuniones y más allá de que obviamente en toda reunión de discusión política aparecen determinadas tensiones, son reuniones muy francas, muy sinceras y con argumentos de todos los sectores, así que es cuestión de seguir charlando. Pero bueno, han sido reuniones constructivas. Un dato hablando del peronismo de la provincia de Buenos Aires es que todavía no se sabe, yo creo que faltan por lo menos 10 días, para definir quién va a encabezar la lista en la famosa tercera sección electoral de la que tanto hablamos. Ahí estaba Cristina Fernández de Kirchner y podría llegar a estar Máximo Kirchner. El problema es que si bien tiene un 50% de intención de votos ahí en el sur bonaerense, también tiene cerca de 70% de imagen negativa. Así que, ya que el criterio es que el que encabece la lista en cada una de las 8 secciones electorales en las que se divide la provincia sea competitivo, es decir, mida bien en las encuestas, tendrán que evaluar con mucha fineza en ese espacio si conviene que sea Máximo o conviene que sea otra persona. Me pregunto, ¿podrá ser la propia Mayra Mendoza la que encabece ese lugar que se descuenta? ¿Va a quedar para el sector de la Cámpora? Prometo novedades apenas las tengamos. No quiero dejar de decir tampoco que Cristina Fernández de Kirchner monitorea todos estos movimientos desde su prisión domiciliaria. Habrán visto, no quiero ser malo, pero siempre quiero ser sincero, que la militancia, no sé si por el frío o qué pasó exactamente, dejó de ir asiduamente a la puerta de San José 1111 en el barrio porteño de Constitución. Veremos si el apoyo militante se mantiene durante el tiempo o va mermando, pero el que sí fue a visitarla fue su amigo, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que tuvo que pedir autorización judicial para poder ingresar a ese departamento. ¿Por qué estaba Lula da Silva acá? Bueno, porque vino a la cumbre del Mercosur y ahí tuvo un muy gélido saludo con el presidente Javier Milei. O sea que sí, estás pensando lo correcto. Cero onda con Javier Milei, con quien ni siquiera tuvo una reunión bilateral, y mucha onda con CFK, a quien fue a visitar a su propio domicilio. ¿Te nombraba el Mercosur? Bueno, esto dice nuestro presidente sobre ese bloque regional. Adelante buscaremos acelerar la marcha hacia una apertura comercial más profunda y adecuada a la realidad de nuestros pueblos, la cual exige una mayor agilidad en los términos burocráticos. Hay que recordar que el costo de oportunidad por la pereza administrativa nunca lo paga el burócrata, sino el empresario y por extensión al trabajador. No puede existir empresas sin mercados y no puede existir trabajador sin empresa. El aislacionismo comercial redunda en menos y peor empleo para nuestros pueblos, en salarios deprimidos por la inactividad y en mercados cerrados por cotos de casas que la política diagrama en su propio beneficio y el de sus protegidos. Cada año que pasa sin mayor libertad comercial es un año en el que una empresa no puede crecer ni contratar gente, mientras que el funcionario de turno a cargo de gestionar estos acuerdos seguirá cobrando un sueldo. Debemos, en definitiva, dejar de pensar al Mercosur como un escudo que nos proteja del mundo y comenzar a pensarlo como una lanza que nos permita penetrar de forma efectiva en los mercados globales, mercados de los cuales hasta ahora las barreras aduaneras nos han excluido. Y por eso, como bloque, tenemos que entablar condiciones de comercio lógicas. Todo lo contrario piensa Luis Ignacio Lula da Silva. Es un gusto para mí regresar a Buenos Aires, donde ya hemos dado tantos pasos hacia la construcción de un camino común para el Cono Sur. Cuando el mundo se muestra inestable y amenazador, es natural buscar refugio donde nos sentimos seguros. Para Brasil, ese lugar es el Mercosur. A lo largo de más de 3 décadas, hemos levantado una casa con cimientos sólidos, capaz de resistir la fuerza de las inclemencias del tiempo. Logramos crear una red de acuerdos que se extendió a los estados asociados. Toda Sudamérica se ha convertido en un área de libre comercio basada en reglas claras y equilibradas. Estar en el Mercosur nos protege. Nuestro arancel externo común nos blinda contra guerras comerciales ajenas.
La robustez de nuestra institucionalidad nos acredita ante el mundo como socios confiables. No es casualidad que un número cada vez mayor de países y bloques estén interesados en acercarse a nosotros. He constatado ese interés personalmente en los contactos que he mantenido con líderes de diversas regiones. Dejo al sector peronista de la provincia de Buenos Aires y paso al posible acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO en ese territorio. Están dando por sentado que los dos partidos van a terminar firmando, como les vengo adelantando, una coalición electoral para estos comicios del 7 de septiembre. Y si bien Mauricio Macri le había pedido al PRO y particularmente a Cristian Ritondo negociar con dignidad lugares en las listas, es verdad que Ritondo se sentó pidiendo 30% de los lugares entrables en la provincia de Buenos Aires y creo que debería descorchar champagne si logra el 20%. Con un detalle particular, la lista va a ser violeta y el nombre del frente probablemente sea Frente La Libertad Avanza, sin ningún tipo de referencia específica al partido amarillo, lo cual por supuesto para muchos es un problema. Igual que en el peronismo, una vez que cierran el frente, pasarán de acá al 19 de julio a definir los integrantes de las listas en toda la provincia. En paralelo, también lo quiero dejar asentado, Facundo Manes de la UCR, lo conoces seguramente, está tratando de armar lo que se llama la tercera vía. Allí pululan el intendente de Tigre, Julio Zamora, el intendente de Chivilcoy, Guillermo Brito, o el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey, que no están de acuerdo ni con unos ni con otros, ni con los violetas, ni con los amarillos, ni con los celestes, y quieren armar su propio frente. Hay que ver si en un escenario de tanta polarización hay lugar para una tercera vía. Recuerden que hablando de elecciones, hubo elecciones provinciales. En Santa Fe, el espacio del gobernador Maximiliano Puyaro ganó en 266 de las 365 localidades de la provincia, es decir, tuvo victoria en más del 70% del territorio. El problema es que perdió Rosario, que es la ciudad más poblada. Ahí el frente Más para Santa Fe, de Juan Monteverde, que es un peronista que logró juntar a distintos sectores políticos atrás suyo, fue ahí el más votado con el 30,6% de los votos. Pero el dato que quería destacar, el distintivo, el más preocupante, es que otra vez tuvimos una elección en la República Argentina con muy baja participación. Solo el 52% de los santafesinos votaron en estas elecciones locales, lo cual debería, lo vengo diciendo, preocuparle y mucho a la República Argentina y a sus dirigentes y empezar a reflexionar más profundamente qué está pasando, que tantas personas de a pie no quieren saber nada con la política. Algo de esto dijo el propio Maximiliano Puyaro. Escúchenlo. Hay que reflexionar sobre la baja participación que hubo. Indudablemente hubo menor participación porque en definitiva los resultados electorales ya estaban resueltos en nuestra provincia. Pero sí nos llama a la reflexión como frente político, como gobierno provincial y como militantes políticos, que la gente esté votando mucho, pero mucho menos en 42 años de democracia. Y esto nos tiene que interpelar, no solo a quienes gobernamos, sino a todos quienes representamos a los diferentes partidos políticos. Bueno, después también votó Formosa, cuyo gobernador está al frente de su provincia desde 1995, sí, discúlpenme, pero casi un señor feudal, a tal punto que la Corte Suprema de Justicia falló que tiene que frenar con las reelecciones indefinidas. Por eso, él, siempre vivo, siempre hábil, se adelantó y propuso una reforma constitucional que va a sacar esa posibilidad de reelegirse para siempre, pero con una manganeta, porque se prevé que esa nueva constitución va a autorizar al propio Gildo Infran a una elección más. Sí, increíble. Y no hay excusa para avanzar con nuestros temas, en este caso económicos. Atención, porque podés poner de excusa que el ritmo político de Argentina te da dolor de cabeza o de panza, pero no tenés excusas a la hora de cuidar tu salud. Por eso, este segmento de Los Pasillos del Poder lo acompaña Medife, la cobertura con alcance nacional que te acerca más de 60.000 profesionales. CamDoctor, 24/7 y excelencia médica. Todo con hasta 50% de ahorro. Asociate hoy llamando al 0810-122-0400 y cuida tu salud sin excusa.
Varias cuestiones económicas relevantes. Una tiene que ver con la misión del Fondo Monetario Internacional que vino a Buenos Aires para ver si el gobierno cumplió con todo lo que prometió cuando le pidió 20.000 millones de dólares más de préstamo. Bueno, podemos decir que Argentina cumplió con las metas vinculadas al déficit fiscal y también a la emisión monetaria, pero no alcanzó la previsión establecida para las reservas del Banco Central, no acumuló tantas reservas como había prometido. Hay aproximadamente una diferencia de 4.000 millones de dólares. ¿Qué dice el fondo? Que se continúa con la revisión de las metas de este acuerdo y que por ahora no hay fecha para el desembolso de los próximos 2.000 millones de dólares que Argentina, por supuesto, necesita y mucho. En este contexto también, punto número 2, pasó algo relevante con el dólar. Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, sigue diciendo que la cotización flota libremente y que no hay nada que preocuparse. Pero canchereó un poco en el summit del IAE de la Universidad Austral con estas palabras. El dólar flota, por lo tanto a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. O sea, tenés pesos... y el tipo de cambio flota y vos sos el que sabe que está baratísimo y comprá. Por otro lado, más allá de que a nosotros nos parece un absurdo el tema de la famosa tira histórica de si el dólar está barato en términos históricos o no, porque hay un montón de factores que influyen y realmente no tiene mucho sentido, pero tomemos los últimos 2 meses, para los que dicen que hoy el tipo de cambio está barato. Digo, no están mirando lo que está pasando en el mundo. El dólar se hizo pomada contra la mayoría de las monedas. Bueno, evidentemente mucha gente le hizo caso porque el dólar mayorista después de estas palabras al otro día alcanzó los 1.222 pesos y el minorista, el que compramos nosotros, 1.248. En ambos casos el nivel más alto desde la salida del cepo. Muchos economistas de todos los lados de la grieta, desde Domingo Cavallo a Emanuel Álvarez Agis, piensan que el mercado está percibiendo inconsistencias en el esquema económico, que no hay una señal clara, como les decía, de acumulación de reservas y que el hecho de que el Banco Central de la República Argentina no intervenga para sostener el valor del dólar, aun cuando se mueve adentro de la banda cambiaria, significa que el gobierno prioriza anclar la inflación a una costa de perder dólares y esto pone bien nervioso a los muchachos y muchachas del mercado. Todo esto pasa, punto 3, cuando llegaron datos de la actividad económica, que se está moviendo rara, lo vengo diciendo, en 2 velocidades. Por un lado podemos decir que esa actividad subió 7,7% interanual en el mes de abril y 1,7% con respecto al mes anterior, a marzo. Pero claro, cuando haces doble clic para ver cómo se compone ese promedio, tenés una suba fuerte en la intermediación financiera, por ejemplo 28,4% de suba interanual, o también una suba en el rubro comercio. Pero tenés otros rubros de la actividad económica como pesca, que bajó 20,2% interanual, o el sector electricidad, gas y agua, que bajó 3,4% interanual, que explican bien esto que les digo. Hay sectores que les va muy bien, hay sectores que les va muy mal, y la situación es bastante heterogénea. Para colmo, último punto, como si faltaran turbulencias en la República Argentina, te habrás enterado, una jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se llama Loretta Preska, ordenó a la República Argentina la entrega del 51% de las acciones de YPF a esos fondos que ganaron el juicio por la expropiación de nuestra petrolera. Es una suerte de método de pago de la sentencia adversa que tuvo el país en primera instancia, porque hay que recordar, en 2023 se fijó una compensación de 16.100 millones más intereses para los demandantes. Y acá la gran controversia se desarrolló alrededor de cómo se hizo esa estatización, que por supuesto puede ser un acto necesario de soberanía energética y más teniendo la riqueza que tenemos en el sur de nuestro país, específicamente en Vaca Muerta. Pero toda la oposición le saltó al cuello al peronismo, marcando que toda esta suma millonaria que algún día quizás haya que pagar está vinculada con una expropiación viciada, llevada adelante con mala praxis, mal hecha técnicamente.
sobre todo teniendo en cuenta que los que vendieron la posibilidad de hacer este juicio a un fondo que es casi un fondo buitre que se llama Burford son los miembros de la familia Eskenazi, muy cercanos sobre todo a Néstor Kirchner, que habían ingresado a YPF, se quedaron con el 25% de sus acciones sin poner un solo peso propio. Iban comprando su porcentaje con los dividendos de ganancias que la propia empresa le daba. Una situación bastante particular. Más allá de que se estuvieron matando dialécticamente Javier Milei y Axel Kicillof, que era el ministro de Economía en la época de la estatización de YPF, hay algo en lo que coinciden. El fallo de la jueza estadounidense es una locura porque afecta a nuestra soberanía y por eso hay que apelar la decisión, cosa que ya está en marcha. Les prometo seguir este tema bastante complejo, bien, pero bien de cerca. Y así llegamos al final de otro capítulo, el 20. Me pone muy contento llegar a este número redondo de Los Pasillos del Poder. Ya saben, síganos, activen la campanita, recomiéndennos y no dejen de escucharnos la semana que viene. ¡Chao!